Ayer tuvimos una noche complicada porque los vecinos estuvieron de fiesta, una fiesta clandestina al lado de nuestra casa y terminaron a las 5 de la mañana. Así que si me ven con una cara media extraña, es la cara de Zoom, ¿viste? Cuando al principio de la cuarentena uno se preparaba, se peinaba, se maquillaba, todo, y después llegó un momento que se relajó un poco, ¿no? Y uno termina en las conexiones medio despeinado, ¿viste? Es parte de acomodarse a este nuevo sistema. Pero bueno, si ustedes ven que me voy durmiendo, despiértenme, así, así podemos compartir de la escritura. Pensaba en la cena del Señor, lo que representa para un creyente. No es un evento religioso, no es eh, una celebración que tiene que ver con algo que el ser humano hace, sino que tiene que ver con algo totalmente alejado de nosotros, en el sentido de que la obra de Cristo es una obra sobrenatural, divina, que no tiene nada que ver con la intervención humana. Como el escritor de los Salmos dice, la salvación es de Jehová. Y curiosamente conecta con nosotros de una manera milagrosa al el Señor entregarse por nosotros en esa cruz y dejar establecido, porque tenemos quizás problemas de memoria, una celebración y la repetición para poder recordar una vez más de dónde el Señor nos sacó y hacia dónde nos está llevando y cómo Él nos sostiene en el presente. Así que me gustaría compartir con ustedes un breve pasaje en Juan capítulo 12. Cuando uno lee Juan, pareciera que va creciendo, y el capítulo 11 es el que quizás muchos conocemos, cuando muere Lázaro y el Señor lo resucita y parece que hay una especie de éxtasis escritural ahí, y luego pareciera que se diluye, ¿no?, con el tiempo nuevamente. Pero Juan capítulo 12 es un capítulo fascinante. Quizás podríamos hacer muchos paralelos con lo que representa para nosotros la cena del Señor. Por eso me gustaría leer la primera partecita hasta el versículo 8, Juan capítulo 12, que tengo acá mi bosquejo. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. No es una aclaración menor, ¿no? Juan dice, ¿te acordás del que se murió? Estaba acá sentado ahora. Y dice, y le hicieron allí una cena a Jesús, ¿no? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, unos 227 gramos más o menos, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, aclara Juan, hijo de Simón, para que no quede duda, ¿no?, el que le había de entregar. Dijo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echó en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y leo hasta el 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús estaba ahí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Me acompañan en una oración esta mañana. Señor, llévanos a ti, llévanos, Señor, a pensar en Jesús, llévanos a pensar en su obra. Libranos de nosotros mismos, libranos de una mirada humana. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús en su esplendor,
Ayúdanos, Señor, a entender un poco más, solo un poco más, Señor, de esta salvación tan grande que tenemos. Sabemos que no lo vamos a poder explicar y no nos va a alcanzar la eternidad para procesarlo, pero nos gozamos en que podemos estar reunidos celebrando y recordando tu muerte, Señor, tu entrega por nosotros, tu sacrificio y tu resurrección. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre, lo hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunas cosas interesantes. Este pasaje pareciera que aparece en varios otros paralelos. Aparece en Mateo 26, a partir del versículo 6 hasta el versículo 16. Aparece en Marcos también, 14, del 1 al 11. Pero parece otro relato similar en Lucas 7:36, haciendo referencia a este mismo acto de ungimiento de Jesús, pero por parte de una mujer pecadora. Algunos comentaristas dicen que el relato de Lucas no es el mismo que este, por ejemplo, que relata Juan, Mateo y Marcos, haciendo esta diferencia de estas mujeres, ¿no? Algunos comentaristas dicen, bueno, una es María de Betania y otra es María Magdalena, ¿sí? La cuestión es que tenemos acá en el capítulo 12 una serie de eventos y de personas que nos pueden enseñar mucho acerca de la cena del Señor. En primer lugar, ahí aparece que Jesús vino a Betania. Betania era un lugar, sabemos, donde estaba la casa de Lázaro, de María y Marta. Algunos dicen que esta cena, esta celebración, esta comida, no se hizo en la casa de ellos, sino en la casa de otro llamado Simón. ¿Por qué? Porque lo mencionan a Lázaro que estaba con él sentado. Se asume que si fuera la casa de Lázaro, no habría necesidad de mencionarlo, como que estaba ahí como un invitado más. Pero la cuestión es que el Señor va a Betania. Betania también era un centro oscuro, donde luego vamos a ver que hay complot por parte de los judíos, hay resistencia, hay oposición, hay oscuridad. Betania es el lugar de los pecadores. Betania es el lugar donde nadie quisiera ir. Betania, donde quizás vos y yo no iríamos nunca, porque ahí encontraríamos resistencia, oposición, maltrato, burla, humillación. Sin embargo, el Señor va a ese lugar para estar con esas personas. Así que lo primero que me llama la atención es que el Señor viene. El Señor vino. No hay una respuesta humana ante quién es Dios, sino es una iniciativa divina de venir. Juan lo dice en Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Primero, no tenemos que olvidar que Juan va a mirar a Jesús desde una perspectiva de que Él es el Hijo de Dios. Así que todo lo que vos leas en Juan, míralo con esos lentes. La perspectiva de Juan no es poner, junto con los evangelios sinópticos, una biografía cronológica de los eventos de Jesús, sino es una mirada. Es como Carlos, que Juan dice, mira, te voy a mostrar a este Jesús que vino, que estuvo con nosotros, pero que fue hombre, que fue siervo, que fue rey, pero que es Dios. Así que Juan pone su mirada y su atención en la deidad de Jesús, no así los demás evangelistas. Mateo lo ve como el rey. Por eso hay tantas referencias al Antiguo Testamento, tantos textos y tan relacionado con el judaísmo. Marcos es el del siervo del Señor, lo ves a Jesús y aparecen un montón de palabras inmediatamente, luego de, lo ves al Señor sirviendo. Y Marcos por parte de Pedro, que Pedro le daba el material para escribir, va a mostrarnos también a esa faceta del Señor de siervo. Lucas lo menciona como el hombre, como el ser humano, con sus necesidades, con lo cotidiano, con situaciones tan normales que Lucas quiere decir, ese Dios omnipotente es el hombre que habita entre nosotros, que está entre nosotros, que trabajó, que cuida a su mamá, que viajó, que tuvo sed, que tuvo hambre. Ahora Juan lo coloca en ese estrato divino. Por eso arranca el capítulo 1 de Juan diciendo, este es el verbo, el que habitaba desde la eternidad, el que estaba con Dios. Y ese Dios, dice, ese verbo, lo quiero leer porque la verdad que es un texto para tenerlo ahí marcado, el versículo 14 creo que es, sí.
1:14 de Juan, y aquel verbo, aquella expresión y manifestación de Dios, aquel eterno que está desde antes de la fundación del mundo, que está desde el principio de la eternidad, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitar, lo hemos escuchado muchas veces, tiene que ver con que él hizo su tienda. A ver, en idioma argentino sería, él vino y se alquiló una casa acá a la vuelta, como alguien normal, como alguien común y corriente. Juan está diciendo, él vino a mí, él vino a nosotros. Por eso en su carta más adelante, él dice, nosotros le amamos a él. ¿Se acuerdan cómo termina ese texto? Porque él nos amó primero. Hay una iniciativa divina de buscar, de salvar. Por eso la primera mención del Evangelio no está en el Nuevo Testamento. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde haciendo los juicios al hombre, a la mujer y a la serpiente, él le dice a la serpiente, va a haber la semilla de la mujer, la descendencia de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente, la simiente de la serpiente, y a partir de ahí se bifurcan dos líneas. Una en la que se manifiesta el reino de Dios, aquellos que aceptan el gobierno de Dios, que aceptan quién es Dios y se someten a su voluntad. Y están los otros que se rebelan, por eso vas a ver la historia, ¿por qué Caín y Abel? Si Adán y Eva tuvieron un montón de hijos. Moisés quiere ponernos bien en claro, por ejemplo, esas dos líneas. Entonces te pone a Caín y Abel, marcando esas dos simientes, esas dos semillas, ¿sí? La semilla de las tinieblas y la semilla donde vendría el Mesías. Por eso algunos le llaman a Génesis 3:15 el protoevangelio, ¿no? Como la primera mención, la mención más temprana de las buenas nuevas del Evangelio, donde alguien vendría a aplastar a la serpiente. Y durante toda la Biblia es fascinante, porque si vos lees la Biblia con esa óptica, vas a entender mucho más. Y vas a encontrar más sentido a todas esas dos líneas que se van trazando constantemente. En la época de los reyes vas a ver que algunos reyes de Judá hicieron lo correcto delante del Señor y siguieron esa línea. Y la mayoría de los reyes de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba dividido en dos reinos, el del norte y el del sur? Y la mayoría de los reyes de Israel, todos, hicieron lo malo. Fueron los representantes del reino de las tinieblas, junto con imperios y naciones vecinas, los filisteos, los amonitas, los amanecitas, los imperios babilónicos, los imperios medo-persas que habían pasado, el imperio griego, el imperio romano, manifestaciones del reino de las tinieblas. Así que de alguna manera tenemos, o Juan trata de resumirlo, él vino a mí, él vino a nosotros, y lo aclara con una distinción única. Él dice, él vino a Betania, el lugar donde nadie iba a ir, donde el Salvador no tenía que ir ahí, era un lugar no deseado. Así que eso es lo primero, viene a estar con nosotros, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se alquiló una casa a la vuelta de tu casa. Tomarlo de esa manera tan simple y tan humana y tan sencilla. Juan dice, vimos su gloria, estuvimos con él, comimos con él, dice en su primera carta, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que palparon nuestras manos. Él está diciendo, yo estuve con él. Él comió con nosotros, él durmió con nosotros, él navegó con nosotros. Lo vimos preparar un pescado, lo vimos lavarse los dientes, lo vimos peinarse, vimos hacer cosas de hombres. Pero al mismo tiempo, dice Juan, él es el Dios, el que hizo los cielos y la tierra, es el verbo hecho carne. Lo segundo, ahí dice en el versículo 1, dice, él vino a Betania, donde estaba Lázaro. Y Lázaro es una representación de todos nosotros, ¿no? Todos somos Lázaro en algún punto. Todos estuvimos muertos y hemos sido resucitados. Y la voz del Señor se escuchó en el capítulo anterior, cuando dice Lázaro ven fuera, y muchos comentaristas dicen que si no hubiera mencionado la palabra Lázaro, todos los muertos de toda la historia habrían resucitado ante la palabra poderosa del Creador, ¿no? Es la misma palabra que es mencionada en la eternidad pasada, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, y tuvo que aparecer la luz, tuvo que crearse por el poder de la voz del Señor. Ese mismo Jesús que estuvo en la creación del mundo, es el que está ahí, el que resucitó a Lázaro y el que estaba comiendo
con él. Y es, una, es un elemento de testimonio. Fíjate en los versículos del 9, del 9 al 11. Dice que muchos venían a ver qué estaba pasando en esa casa, no solamente porque estaba Jesús, sino porque estaba Lázaro. Ahora, déjenme mencionar esta palabra que me gusta mucho. Lázaro era un cachivache, igual que nosotros. No tenía ninguna atracción en sí mismo. No era un predicador, no era una persona que, no sé, que fuera atractiva en el sentido de que, che, vamos a ver qué es lo que dice Lázaro, qué es lo que enseña Lázaro, qué es lo que hace, sus talentos, sus habilidades. Ellos querían ver porque esta persona había estado muerta. Y dice que por causa de él, de verlo vivo, muchos se alejaban de la religión y creían en Jesús. Dice el versículo 11, por eso había tanta resistencia y oposición de los religiosos. O sea, me están sacando ovejas, ¿no? Me están sacando adeptos, se están yendo con Jesús. Pero fíjate que Lázaro no decía nada, fue su misma persona, la misma evidencia del poder creador y resucitador de Cristo, que fue la atracción principal. Así que nosotros en algún punto somos Lázaro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor dijo, Hugo, ven fuera. Y escuché la voz del Señor y me salvó. No por obras de justicia, como dice, ¿no? El texto, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que hemos sido salvados, que pudimos entender el mensaje de la gracia de Dios, que no era nada que yo podía hacer. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada. Es solamente una obra regeneradora de Dios, es una obra de gracia que nos hace ver el Evangelio y nos hace creer en ese Dios que se hizo hombre y que entrega su vida por nosotros. Lázaro era esa prueba indubitable de quién era Jesús. Jesús era el Mesías y Lázaro estaba al lado. Por eso lo querían matar a Lázaro. Querían deshacerse de las evidencias. Viste que nosotros vivimos en un país donde usualmente siempre se borran las evidencias, ¿no? De los chanchullos y de la corrupción, para que no quede ningún rastro de la oscuridad y los malos manejos de todas las cosas que se hacen, en todo el mundo en realidad. Bueno, acá querían borrar a Lázaro de la historia. Es decir, este tipo no habla, pero habla con su sola presencia. Que el Señor nos lleve a ser conscientes de que somos Lázaro y que nuestros vecinos tienen que ver que estábamos muertos. No que vean una religión, que vean una persona que va a una iglesia, que lleva una Biblia bajo el brazo, que es condenatorio, que dice, mirá al vecino que tengo, son de terror. Y quizás son de terror, sí, pero con Cristo o sin Cristo, cualquiera es de terror. No tenemos ningún tipo de esperanza de poder salir de ese estado de esclavitud, a no ser que el Señor nos saque de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que el Señor vino. Lo segundo, todos somos Lázaro. Lo tercero, aparece en la historia Marta y María también, cada una con sus distinciones, ¿no? Qué lindo es la pluralidad, qué lindo son las diferencias entre las personas. Dios es un Dios único que nos hizo a cada uno distinto. Aunque pertenecemos a la misma familia, somos distintos unos de otros. Mis 3 hijos son totalmente distintos. Vieron que cuando uno tiene su primer hijo, dijo, bueno, pasaron los años y uno más o menos se acomoda, te nace el segundo y vos pensás que, bueno, listo, ya tengo la escuela del primero, ya está. Arranca el segundo y es totalmente distinto. Y está más trastornado que el anterior, reacciona de diferentes maneras, tiene otros talentos y habilidades que el otro no. Y vos decís, ¿cómo hago para crear? Empiezo de cero otra vez. Es como que apretás el botón de reset de la computadora y empezás otra vez. Es desesperante, pero eso marca esa huella dactilar de Dios, haciéndonos únicos. Y acá aparecen María y Marta nuevamente. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? Y estaba sirviendo. Ahora, yo me acuerdo de la primera vez que aparece Marta en escena, está sirviendo también, María está a los pies, fíjate que es el mismo patrón que se repite,
Pero María estaba un poco, no sé cómo llamarle, un poco sacada, porque estaban haciendo las cosas de la casa y María parecía que no le ayudaba, ¿no? Algo normal en una casa, ¿no? Uno está lavando los platos, y el otro está sentado mirando la tele, y vos lo mirás diciendo, si no te levantás de ahí y me ayudás, te voy a matar, lenta y dolorosamente, así como con una sonrisa se lo decimos, pero como con una indignación. ¿Te acordás? Ella se indignó hasta con Jesús, porque Jesús estaba sentado ahí como que no le decía nada a María. Ahora, acá pareciera que María aprendió una lección importante. Ella no se quejó más. Ella estaba sirviendo y María estaba sentada o postrada, pero ella no tuvo esa actitud de decir, otra vez lo mismo, María. ¿No te alcanzó con la primera vez que me dejaste sola? Ahora estoy sirviendo. Bueno, se ve que Marta hizo un clic en su vida y que pudo entender que podía adorar al Señor desde esa manera, desde la cocina. Tan sencillo, tan profundo ese detalle. Juan podría haberlo omitido. Podría haber sido, estaba María y Marta y mostrar quizás el acto más llamativo que fue el ungimiento de María, pero menciona a Marta, ella estaba sirviendo, ella estaba haciendo para lo cual fue creada. Fue creada con esa practicidad, con ese motor para hacer cosas para el Señor. Y ahí estaba, haciendo lo que ella sabía hacer, estaba sirviendo. Ahora, esta forma de ver a Marta nos muestra también que nosotros como creyentes necesitamos purgarnos de todo elemento que pueda alterar nuestro servicio puro al Señor. Cuando digo servicio puro me refiero a cuando vos servís a Dios sabiendo que solamente le servís a Él, más allá de las críticas, más allá de lo que puedan decir, más allá de los resultados, cuando uno se concentra y dice, yo esto lo hago para el Señor, ya sea algo tan humanamente intrascendente o puede ser algo mucho más llamativo, pero que mi corazón esté centrado en que estoy sirviendo al Señor. Marta nos enseña, es un servicio puro. Lázaro habla de una comunión, él estaba sentado con Jesús, estaba en la charla. A mí me encantaría saber esos detalles. Quizás cuando esté en el cielo le pregunte, che, Lázaro, ¿qué hablabas con Jesús en la mesa? Contame, tenemos una eternidad todavía, así que nos va a alcanzar el tiempo. Y se ve esa charla de amigos, ¿no? Jesús no estaba en una posición de decirle, mira, yo hay cosas que con vos no voy a hablar porque yo soy Dios, o porque estoy en una posición más elevada. Jesús igualó. Juan dijo, Él estuvo entre nosotros, no sobre nosotros. Juan dice, Él caminó se movió entre nosotros, fue al almacén a comprar la comida. Venía, se cruzaba en la calle, hacía una mesa para un vecino. Todos conocían la carpintería de José y Jesús. Él estaba en esa dinámica de horizontalidad tan abrumadora para nosotros. El Señor está al lado. De hecho, uno de los nombres del Espíritu Santo es Paracletos, que en griego significa aquel que está al lado. O sea, sabemos que el Señor está sobre nosotros, que es el Creador, que es el Altísimo, y que nosotros nos tenemos que someter a su autoridad, a su poder, porque somos su creación, porque fuimos redimidos y fuimos comprados. Pero el Señor se encarga de mostrarnos, yo estuve al lado de Lázaro, estuve comiendo, estuve participando de una charla de amigos. Así que Lázaro nos habla de comunión, pero María nos habla de adoración. Y ella estaba ahí, tomó, dice en el verso 3, una libra de perfume, era como medio litro, algunos dicen, 227 gramos, de un perfume que era una esencia de raíces y de plantas especiales, y muchos decían que era los ahorros de toda la vida de María, otros dicen que con ese frasquito las chicas solteras podían pagarse el casamiento. O sea, acá habla de muchas cosas. Habla de un valor muy, muy trascendente para la vida de María.
Muchos comentaristas hablan de que esos frascos las mujeres se los colgaban, y era usual ver a mujeres con frascos de alabastro, como llevando consigo una propiedad muy preciada. Así que la ves a ella, que ungió los pies de Jesús, y ella comenzó de la cabeza hacia los pies, mostrando su lealtad al rey, reconociéndolo como su presencia real. Estamos en presencia del Creador, del Rey, el que vino, y ella lo ungió como ese rey, pero luego desciende hasta los pies. Y es llamativo porque dice que los enjugó o los secó con sus cabellos. Y este es un detalle no menor. Las mujeres, en ese lugar geográfico y en ese tiempo, no llevaban el pelo suelto. Las que llevaban el pelo suelto eran las prostitutas. Entonces era fácil reconocer una mujer pecadora, como algunos pasajes también llaman a mujeres que estuvieron con Jesús, la mujer de Juan 8, por ejemplo, o la mujer que es relatada en Lucas 7:36, que también ungió los pies de Jesús, que dicen que era una mujer pecadora. En otros pasajes se habla de que ella había tenido 7 demonios, y que el Señor la había liberado. Bueno, tenía el pelo suelto. Así que, de alguna manera, se arriesgó a que la consideraran una mujer de la calle, una mujer de la vida, pero ella tenía bien en claro lo que iba a pasar. Ella iba a enjugar y a secar los pies del Salvador. Y acá se ve este antagonismo. Por un lado, el carácter real de Jesucristo, la santidad del Señor, la pureza de su vida, la ausencia del pecado en su corazón, los actos de amor, de servicio profundo y divinos que él tuvo con toda la humanidad. Y por otro lado ves el otro rincón. Ves una mujer postrada, una mujer pecadora, una mujer que representa con sus cabellos al aire la miseria del pecado, la representación de lo que puede ser el pecado en la vida de una persona. Y ella hace varias cosas. Primero hace un reconocimiento. Ella dice, este perfume, el mejor lugar donde puede estar es en los pies de Jesús. Lo que es un perfume, ¿no? Hoy por hoy, para una mujer, bueno, hoy los hombres también son bastante coquetos, ¿no? Un perfume, estos perfumes de alabastro se importaban del norte de la India. Viste que en la India es una región donde abundan las especias y todas esas plantas exóticas. Se ve que, bueno, eran importados y eran muy caros, y lo que es un perfume importado, ¿no? Y lo que sale. Judas luego de él va a decir, pero esto se podría haber vendido por 300 denarios. O sea, el sueldo de un año de una persona. Es mucho dinero. Es como que vos tuvieras un perfume que es el sueldo de todo tu trabajo, de todos los meses de tu trabajo. O sea, no estamos hablando de algo que lo podés reponer fácilmente. Esto es algo de mucho valor, y dijo, ella lo estimó el Señor como alguien tan especial, y le demostró tanto amor que no dudó ni un segundo. No sabemos si fue un acto espontáneo, si ella ya lo tenía, y al ver a Jesús y al escucharlo, se quebrantó y fue impulsada en ese acto de adoración. No sabemos si ella lo tenía pensado ya desde antes, y dijo, voy a llevar el frasquito, y en el momento oportuno ella lo hizo. Lo que sabemos es que ese acto fue un acto de adoración. No fue una simple ofrenda. Dijo, Señor, te traje un perfume. Le regaló un perfume. Ella hizo todo un acto que tenía que ver con más allá de lo que aún ella esperaba y sabía. Porque Jesús va a decirle, ella me está preparando para la sepultura. María, estás haciendo algo que trasciende, que tiene que ver con mi obra redentora. María, no solamente estás limpiándome los pies, estás haciendo algo mucho más elevado de lo que vos pensás. Así que ella tiene ese acto de adoración, donde hay un reconocimiento, donde hay una humillación, pero donde hay amor y gratitud. Ella lo hace ahora, ella no va a esperar hasta la muerte de Jesús para ungirlo. Porque ella podría haber esperado la muerte de Jesús, que limpiaran el cuerpo
ponerle el perfume y llevarlo al sepulcro. Ella dijo, yo tengo que adorar al Señor ahora, ahora con lo que tengo, ahora con lo que soy, con los pelos sueltos, con lo que represento para la humanidad. Yo tengo que adorarlo ahora. Y ese antagonismo es tan extraño que una persona tan ajena a la santidad de Dios pueda acercarse al Señor y que Jesús lo recibiera como lo recibió. Porque Jesús no la frenó, Jesús le dijo, mira María, no lo hagas, van a pensar mal de vos, mira María, no es necesario el perfume. Él lo aceptó la adoración de una mujer que no valía nada, y que encima en esa época las mujeres eran relegadas, eran menospreciadas. ¿Se acuerdan que los evangelistas cuando hacen los conteos de la alimentación, de los milagros, de la alimentación de los 4.000, los 5.000, siempre menciona, sin contar a las mujeres y a los niños, haciendo referencia a algo popular que la mujer no contaba, y los niños menos? Por eso Jesús le dice, cuando están los niños ahí jugueteando con Jesús, dice, dejen que vengan a mí. Ustedes no entienden, hay que ser un niño para entrar al reino de los cielos. Y me encanta esa imagen. Agarra un pibito, ¿no? Como le decimos nosotros, de ahí. Quizá me lo imagino un chiquito de 5 o 6 años, lo agarró y lo puso ahí en medio. Lo agarró, lo habrá despeinado un poco, le habrá saludado, dado un beso, y dijo, tienen que ser como este niñito, que cree todo lo que le dicen, que es crédulo, que es inocente, que no tiene esa malicia. Tienen que ser como él para entrar en el reino de los cielos. Hablando de esta rendición al orgullo humano y aceptar la obra que el Señor estaba por hacer. Así que ahí María está mostrando este amor y esta gratitud ahora. Ahora yo pienso, y con esto termino, tantas cosas, ¿no? La cena del Señor es un poco eso, es un poco la ilustración de que somos Lázaro, de que estuvimos muertos y que el Señor nos resucitó y que ahora estamos en su mesa. Pero no dejamos de ser Lázaro, no dejamos de ser pecadores, no dejamos de ser imperfectos, ni siquiera somos una versión mejorada. Es Cristo es el que tiene el valor en nosotros. Y por eso nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de adoración, donde adoramos ahora, con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con lo que estudiamos, con lo cotidiano de la vida, cuando hablo con alguien por teléfono. Adoro al Señor cuando trato de llegar a Él aún con todas mis imperfecciones. Decir, Señor, estoy con los pelos despeinados, como María, pero Señor, quiero postrarme delante de ti. Es curioso porque Juan en el capítulo 12 muestra esa imagen, y Juan capítulo 13 va a mostrar que Jesús hace lo mismo. Que Jesús, cuando estaban todos cenando, ¿se acuerdan? Se levantó de la mesa, se sacó su manto, se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Así que el Señor nos ayude a ver a Jesús como lo vio María, y a mostrar ese amor práctico y esa gratitud en el corazón que desborde de diferentes maneras. Quizás no tenemos ese alabastro en una cajita, pero sí tenemos muchas otras cosas que valoramos tanto. Y una forma de adorar al Señor es decirle, Señor, esto es para vos. Acá vengo yo, Señor, estoy postrado, no tengo valor en mí mismo, pero yo quiero reconocer que sos el Rey, que sos el Salvador, que sos el único que pudo traspasar los lazos de la muerte, vencer la muerte y darme vida, y vida en abundancia. Señor, soy Lázaro, estuve muerto, estuve ahí en la oscuridad, y si no fuera por tu voz poderosa que me resucitó, esa misma voz que dijo, sea la luz y fue la luz, yo no estaría acá en esta mesa. No estaríamos en el sepulcro, pudriéndonos en nuestros pecados y delitos. Pero el Señor nos pone a la mesa, nos pone a muchos Lázaros y Lázaras alrededor, no para hablar de nuestra pecaminosidad, sino para hablar de Jesús, sin dejar de recordar quiénes somos y de dónde el Señor nos sacó. Porque Lázaro seguramente nunca se olvidó de que el Señor lo sacó de la tumba.
qué imponente, ¿no? Seguramente le hubieran preguntado a Lázaro, che, ¿cómo es ahí adentro? ¿Cómo es estar muerto? No sé. Pero la cuestión es que él estuvo muerto y él estaba en la mesa con Jesús. Aprovechemos que estamos en la mesa para tener un corazón agradecido y un espíritu que adore de lo más profundo de nuestro ser. Oramos. Señor, no es una reunión para pedir, no es una reunión, Señor, para eh, solicitar, Señor, que hagas algo por nosotros. Es una reunión donde contemplamos tu obra redentora, tu obra inexplicable. ¿Por qué quisiste resucitar a Lázaro? ¿Por qué nos resucitaste a nosotros? ¿Por qué nos diste vida? ¿Por qué enviaste a tu Hijo por nosotros? No encontramos una explicación lógica, Señor. Es solo tu gracia, es tu amor que desborda de tu corazón y que insistentemente lo mostrás una y otra vez. Y vemos esa imagen donde tu amor se manifiesta de una manera tan extraña y tan increíble, ver a tu Hijo colgado en la cruz, desfigurado, golpeado, humillado, pero no alcanzamos a ver algo más profundo, que es que está cargando el pecado de todos nosotros. Millones y millones de pecados, millones y millones de pecadores están en los hombros de Jesús, siendo soportados no por los clavos, sino por ese amor inagotable. Te exaltamos y adoramos tu nombre, Señor. Lo hacemos desde un corazón que a veces no sabe cómo hacerlo, que a veces no encuentra las palabras indicadas ni los servicios más correctos, pero queremos hacerlo desde un corazón agradecido. Te lo ofrecemos, Señor, como una ofrenda, como un perfume de alabastro, y te lo pedimos que lo aceptes, Señor, como aceptaste la oración de esa mujer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.